Hola, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 2, tratando un conjunto de conceptos pertenecientes a los niveles molecular y celular, conceptos que aplicaremos más adelante cuando estudiemos genética, desarrollo, sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunitario. En esta clase haremos referencia a los siguientes temas: célula eucariota, sus estructuras, sus organelas y las funciones de las mismas, los mecanismos de transporte a través de membrana y el proceso denominado apoptosis. Podemos retomar los principios de la teoría celular que analizamos en la unidad anterior. Todos los organismos vivos están constituidos por células. La célula es la unidad estructural, funcional, genética y de origen de los seres vivos. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿qué tipos de células existen? Existen dos clases de células. Por un lado, las células procariotas, pro antes de carión, núcleo. Como su denominación lo indica, no tienen un núcleo definido. El ADN se encuentra como una molécula en el citoplasma. Esta molécula no está combinada con proteínas y no tiene una membrana nuclear que la contenga. Las células procariotas tampoco tienen membranas internas, solamente tienen la membrana celular. Y son células más bien pequeñas, con un diámetro de unas pocas micras, en general entre 1 y 5 micras. Por otro lado, están las células eucariotas, verdadero, carión, núcleo. Tienen un núcleo definido, limitado por una doble membrana, denominada envoltura nuclear. Además, tienen otras membranas internas que limitan distintos compartimientos intracelulares. Las células humanas son eucariotas y su tamaño varía entre 10 micras y 100 micras. Podemos preguntarnos cuáles son los seres vivos constituidos por células procariotas y cuáles por células eucariotas. Para responder a esta pregunta resulta oportuno utilizar la representación del proceso evolutivo de todas las especies, el árbol filogenético. El árbol representa cómo las distintas especies actuales evolucionaron a partir de un ancestro común que habría surgido en nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Esos organismos primitivos seguramente eran unicelulares y similares a los procariotas actuales. Transcurrido un tiempo, ocurrió una bifurcación que llevó a dos ramas principales que derivaron en las bacterias actuales y en el grupo de las arqueas actuales, dos dominios o conjuntos de seres vivos unicelulares constituidos por células procariotas. Las arqueas son procariotas como las bacterias, pero tienen algunas características moleculares y metabólicas similares a las células eucariotas.
Por eso se piensa que las formas celulares eucariotas surgieron como una ramificación de las arqueas hace unos 1500 millones de años. A partir de ese momento, la diversificación evolutiva llevó al surgimiento de todos los organismos actuales formados por células eucariotas, que se agrupan dentro del dominio denominado eucaria. Dentro del dominio eucaria hay organismos unicelulares, como protozoos, algas y hongos simples, y organismos pluricelulares, las plantas, los hongos y los animales. Estos seres vivos pluricelulares presentan diferenciación celular, es decir, sus células se diferencian estructuralmente y se especializan para cumplir diferentes funciones. Veremos este tema en la unidad 4 cuando estudiemos desarrollo. Dentro del grupo de los animales nos encontramos los seres humanos. Entonces, somos organismos pluricelulares constituidos por células eucariotas y con diferenciación celular. Pasamos entonces a analizar las principales características de las células eucariotas. Aquí tenemos una representación de una célula eucariota, donde podemos distinguir, por un lado, la membrana plasmática o membrana celular que limita a la célula. En su interior podemos observar el núcleo, también delimitado por membrana, por la envoltura nuclear, y el citoplasma, que comprende todo lo que está incluido entre el núcleo y la membrana celular. Observamos que en el citoplasma hay membranas internas que delimitan espacios donde se desarrollan actividades específicas de cada uno de esos compartimientos. Entonces, los componentes de una célula eucariota son los siguientes: la membrana plasmática o membrana celular, compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos. El núcleo, que consiste en la cromatina envuelta por una doble membrana. Y el citoplasma, compuesto por el citosol, que es el medio donde están embebidas las organelas y las fibras del citoesqueleto. Los lípidos más abundantes en las membranas biológicas son los fosfolípidos. Aquí tenemos una representación de la molécula de los fosfolípidos. Por un lado observamos una cadena de carbonos unidos a átomos de hidrógeno. Aquí observamos otra cadena de carbono. Estas dos cadenas están unidas a otra parte de la molécula donde observamos átomos de oxígeno que le otorgan polaridad a esta estructura. Entonces, tenemos dos porciones, una parte polar y otra parte apolar. Las moléculas de fosfolípidos saben representarse con esta figura, donde se dice que hay una cabeza polar y dos colas apolares. También integran las membranas biológicas las moléculas de colesterol. El colesterol tiene una estructura química distinta a los fosfolípidos, pero
también tiene una porción de la molécula que es apolar y un grupo químico que le otorga polaridad en uno de sus extremos. ¿Cómo se disponen estas moléculas para formar las membranas biológicas? Constituyen lo que denominamos una bicapa. Son dos capas de fosfolípidos dispuestos de la siguiente manera. Las cabezas polares, que son hidrofílicas, dispuestas hacia la superficie, por ejemplo mirando hacia el exterior de la célula. Luego vienen hacia adentro las colas apolares, que son hidrofóbicas. Por un lado tenemos esta capa y por otro lado tenemos otra capa que sus cabezas polares hidrofílicas miran hacia adentro de la célula y las colas hidrofóbicas apolares quedan dispuestas hacia adentro de la membrana. Esta disposición hace que esta estructura sea estable, porque los lípidos se rechazarían con el agua. La presencia de las cabezas polares logra una interacción de esta parte de la molécula con el agua interna, digamos, con el medio interno acuoso y con el medio externo acuoso. Y la parte hidrofóbica apolar dispuesta en el interior de la membrana constituye la verdadera barrera que separa a los dos medios, el extracelular y el intracelular. Esta es una representación de la membrana plasmática o membrana celular constituida por lípidos, proteínas y glúcidos. La membrana limita a la célula, la separa del exterior. Tiene permeabilidad selectiva. Quiere decir que permite el pasaje de ciertas sustancias y de otras no. A través de la membrana se expulsan productos de desecho o moléculas de secreción y se incorporan nutrientes y también se reciben señales de comunicación. Podemos observar en este esquema la bicapa lipídica, donde además de los fosfolípidos se representan las moléculas de colesterol que integran la bicapa. Podemos ver que hay otros componentes. Tenemos las proteínas. Las proteínas de la membrana pueden atravesarla, pueden estar asociadas o unidas a una de las capas o pueden vincularse directamente con los lípidos. Estas proteínas se denominan integrales. Y hay otras proteínas que participan también de la membrana, pero que están menos adheridas, digamos, a la misma o menos integradas y se denominan proteínas periféricas. Por ejemplo, son las proteínas que interactúan con otras moléculas proteicas de la membrana. Las funciones de las proteínas en las membranas son las siguientes. Transportadores. Lo veremos en esta clase cuando hablemos de los mecanismos de transporte. Receptores. Será un tema permanente en la comunicación intercelular cuando estudiemos los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Enzimas. Junto con los receptores participan en la transmisión de señales que llegan a la célula, catalizando la formación de segundos mensajeros. Y finalmente las proteínas también cumplen una función de anclaje. Se unen a filamentos internos, a proteínas de otras membranas o de la matriz extracelular y contribuyen a mantener la forma celular y la cohesión de las células que forman los tejidos. Las proteínas y los lípidos que forman la membrana
pueden desplazarse en la misma. Por ejemplo, estos fosfolípidos que forman una de las capas se pueden desplazar dentro de la misma. Es más difícil la posibilidad de que un fosfolípido se mueva de una capa a la otra, porque obviamente su cabeza hidrofílica debería pasar por toda esta zona apolar hidrofóbica. Pero sí se da constantemente el movimiento de los lípidos en su capa. Y también se da el movimiento de las proteínas que están inmersas en la membrana plasmática. Todo esto le da una propiedad a la bicapa que es la fluidez. No pensemos que la membrana plasmática es una estructura estática y rígida, sino todo lo contrario, es una estructura muy flexible, dada la flexibilidad, la posibilidad de sus componentes de moverse dentro de la misma. Esta combinación de proteínas incluidas en una bicapa lipídica se propuso como un modelo de membrana en los años 70 del siglo XX y se lo denominó modelo de mosaico fluido. Un mosaico es una obra artística que se elabora con pequeñas piezas de distintos materiales, formas y colores que se unen en un medio de algún tipo como un cemento o un medio que los une. Las proteínas son las piezas que se unen en el medio constituido por la bicapa. Por eso han llamado al modelo mosaico. Y la posibilidad de desplazamiento de sus partes que le otorga fluidez determinó que lo llamen modelo de mosaico fluido, que es aceptado actualmente. La membrana celular también está compuesta por glúcidos, como ya lo decíamos. Son cadenas de oligosacáridos que están unidas a proteínas o también unidas a lípidos. En el primer caso forman las glucoproteínas y cuando están unidas a lípidos forman los glucolípidos. Estos oligosacáridos siempre están en la cara que mira hacia el lado exterior de la célula. Desempeñan una función importante en los procesos de reconocimiento y adhesión entre las células. Es decir, que son moléculas que están relacionando a unas células con las otras, que permiten la identificación de las células. Estos oligosacáridos veremos entonces que tienen una estructura que está determinada por el proceso que se realiza en el aparato de Golgi, cuando son modificados de tal manera por enzimas y finalmente terminan siendo como marcas específicas de las células. Una característica de la membrana es su asimetría. La cara que mira hacia el exterior es diferente a la que mira hacia el citoplasma, por la disposición de sus lípidos, de las proteínas y de los glúcidos. La estructura de las membranas internas que veremos a continuación, que limitan a las organelas, tienen la misma composición que la membrana plasmática o celular. Y además están en continuo intercambio con la misma. Ahora trataremos los mecanismos de transporte a través de membrana. Es un tema muy importante para comprender el proceso de transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso y la comunicación entre las neuronas. También para explicar la acción de los macrófagos, células de defensa
en el sistema inmunitario o la liberación de las hormonas a la sangre. En definitiva, en varios procesos que analizaremos más adelante. Si las moléculas de una sustancia no están distribuidas uniformemente a ambos lados de la membrana, es decir, si hay una concentración mayor de un lado que del otro, se dice que esta diferencia constituye un gradiente de concentración para esa sustancia entre un espacio y el otro. En la figura se representa un gradiente de concentración, pero dice gradiente electroquímico. Con esta denominación se tiene en cuenta, además de la diferencia de concentración, la carga eléctrica de la partícula y la distribución de cargas a ambos lados de la membrana. Este será el caso de los iones, elementos cargados eléctricamente, que intervienen en la conducción de las señales eléctricas en el sistema nervioso. Lo veremos oportunamente. En principio podemos mencionar dos formas de transporte activo y transporte pasivo. Aquí debería incluir transporte pasivo también a la difusión simple. El transporte pasivo no requiere energía en forma directa. Se produce impulsado por el gradiente de concentración. Las moléculas son transportadas desde el lugar que están más concentradas al lugar que están menos concentradas. Dentro del transporte pasivo podemos distinguir la difusión simple y la difusión facilitada. Difusión simple. Si las moléculas son pequeñas y apolares, podrán pasar por la bicapa lipídica a favor de gradiente de concentración. Por lo tanto, no se requiere aporte directo de energía ni transportador. Un ejemplo de esto son las moléculas de oxígeno que ingresan a la célula. En el caso de moléculas polares o de iones, como decíamos, los iones son elementos con carga eléctrica, no pueden atravesar la bicapa lipídica porque son hidrofílicas y se encuentran con el interior hidrofóbico de la membrana. Hay en este caso una diferencia de gradiente también. El transporte se realizará a favor de gradiente, por lo tanto no se requiere aporte energético, pero sí se requieren moléculas encargadas del transporte a través de la bicapa lipídica. Estos transportadores son proteínas. Y tenemos dos posibilidades. Por un lado, las proteínas canal. Se da en el caso especialmente de los iones. Los iones pasan por canales que pueden permanecer abiertos o cerrados, permitiendo o no el pasaje de la sustancia. Por ejemplo, el elemento sodio, que se presenta con una carga positiva, lo veremos cuando esto tenga relación con los potenciales de la membrana en el sistema nervioso. Otra posibilidad es una molécula como la glucosa, una molécula hidrofílica que no podrá pasar a través de la membrana y cuando ingresa a las células lo hace a través de un transportador que interactúa con ella, con la molécula de glucosa, y a través de un movimiento permite el pasaje de la misma, siempre a favor de gradiente de concentración, pero con la utilización de un transportador. Este transportador es de naturaleza proteica y también específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si este es un transportador para la glucosa,
no podrá transportar otra sustancia. Y si este es un canal para el sodio, no dejará pasar otros iones. Otra forma de transporte es el transporte activo. Muchas sustancias son transportadas en contra de gradiente. Se requiere, por lo tanto, energía, en general aportada por el ATP, y se requiere un transportador específico. Un ejemplo de esto es la bomba de sodio-potasio que veremos en el sistema nervioso. Transporta sodio de adentro hacia afuera en la célula y transporta potasio de afuera hacia adentro. Y lo hace contra gradiente de concentración y, por lo tanto, requiere el aporte de energía. Otra forma de transporte es el transporte en masa. Algunos materiales de mayor tamaño, como moléculas grandes e incluso pequeñas células, son transportadas por este mecanismo. En el transporte en masa, la membrana tiene que desplazarse. Para este movimiento son necesarios los filamentos del citoesqueleto, que luego mencionaremos. Y estos procesos además requieren energía aportada por el ATP. Puede darse en los dos sentidos este tipo de transporte. Por un lado, la exocitosis, de adentro de la célula hacia afuera. La célula expulsa materiales de desecho o productos de secreción, como hormonas o neurotransmisores. Especialmente aplicaremos este mecanismo de transporte en la sinapsis química. Una vesícula que contiene el producto a liberar se fusiona con la membrana plasmática, el contenido se libera y la membrana de la vesícula se integra a la membrana celular. La otra forma de transporte en masa es la endocitosis. Los materiales son incorporados a la célula. En la asignatura aplicaremos el concepto de endocitosis cuando estudiemos el sistema inmunitario. En ese caso, las células de ese sistema ingieren partículas que pueden ser bacterias que han ingresado al organismo. La incorporación de partículas de mayor tamaño se denomina fagocitosis. La membrana plasmática envuelve a las partículas y se genera una vacuola que contiene esas partículas. En la fagocitosis, ese material será degradado con la participación de los lisosomas que luego trataremos. El núcleo celular. En el núcleo se encuentran las moléculas que contienen la información genética, el ADN. Son varias moléculas de ADN unidas a proteínas que en conjunto constituyen la cromatina. En la cromatina se observa una zona de coloración diferente que se denomina nucleolo. En esa zona se están formando las subunidades de los ribosomas. Por lo tanto, hay mucho ARN y por eso tiene una coloración distinta. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear constituida por dos membranas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica. En la
envoltura nuclear se encuentran poros por donde circulan materiales entre el núcleo y el citoplasma. En esta diapositiva podemos observar con mayor detalle la membrana que delimita al núcleo. Es una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa que forman la envoltura nuclear. Vemos que se pueden continuar con otras estructuras, otras membranas internas, que aquí están representadas con el retículo endoplasmático. Hay una continuidad. Aquí en el interior encontraríamos la cromatina y acá están representados los poros por los cuales se comunica el interior del núcleo con el citoplasma. En esta diapositiva se esquematiza la forma en que la doble hélice de ADN se va enrollando alrededor de proteínas y se va compactando hasta formar la cromatina que observamos en el núcleo. Cuando la célula se va a dividir, esta cromatina se condensa mucho más y van a aparecer los cromosomas. Ahora veremos los componentes del citoplasma. El citosol es la parte del citoplasma donde se encuentran embebidas las organelas y los componentes del citoesqueleto. Es un medio acuoso que contiene muchas sustancias como iones, aminoácidos, glucosa, ATP y otras. También tiene una importante cantidad de proteínas. Su consistencia es gelatinosa. En el citosol ocurren muchas reacciones químicas del metabolismo, que son fundamentales para la vida celular. El citoesqueleto es una red de fibras proteicas embebidas en el citosol. Está constituido por tres tipos de fibras: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. El citoesqueleto es dinámico y cambia continuamente. Las fibras están formadas por subunidades de proteínas que se ensamblan y desensamblan. El citoesqueleto contribuye a dar forma a la célula y le permite moverse. Por ejemplo, el movimiento de la membrana en la endocitosis. Veremos también la participación del citoesqueleto en la división celular, cuando participa en el movimiento de los cromosomas, y también en el transporte de materiales en las neuronas a lo largo de las ramificaciones como el axón. Y luego tenemos las organelas, que pueden ser clasificadas en organelas no membranosas y organelas membranosas. Dentro de las organelas no membranosas analizaremos los ribosomas. Estas organelas no están limitadas por membrana, como su nombre lo indica. En cambio, las organelas membranosas son compartimientos intracelulares limitados por membrana. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi, lisosomas y mitocondrias. Serán las organelas a las que haremos referencia. Los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre la unión de aminoácidos para formar proteínas. Los ribosomas están presentes tanto en células procariotas como en células eucariotas. No están limitados por membrana y están constituidos por dos subunidades, una mayor y otra menor.
cada una formada por ARN ribosómico y proteínas. Las dos subunidades se encuentran separadas en el citoplasma y se ensamblan cuando se inicia la síntesis de proteínas. Los ribosomas, cuando se sintetizan proteínas, se pueden encontrar libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas libres sintetizan proteínas que quedarán en el citoplasma o en el núcleo. En cambio, los ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso sintetizan proteínas de membrana o proteínas de exportación. El retículo endoplasmático es una red de sacos aplanados, tubos y canales interconectados. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. La principal diferencia es que en el rugoso se observan ribosomas adheridos a la membrana del retículo. En el retículo endoplasmático rugoso se sintetizan proteínas, que son principalmente proteínas de membrana o proteínas de exportación, o sea, proteínas que la célula va a liberar al exterior. En el retículo endoplasmático liso ocurren procesos como la síntesis de fosfolípidos y colesterol para las membranas, la síntesis de hormonas esteroides o procesos de detoxificación. Esto es característico del retículo endoplasmático liso en el hígado, donde se degradan drogas como el alcohol, las anfetaminas, los barbitúricos u otras. El complejo de Golgi está formado por pilas de sacos membranosos aplanados. Cada saco aplanado tiene un espacio interno o luz y presenta distensiones en los extremos que están cargadas de productos. El complejo de Golgi se encuentra habitualmente localizado cerca del núcleo y tiene dos caras. Una de sus caras está dispuesta hacia el retículo endoplasmático rugoso. Es la cara que recibe las vesículas que llevan proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. La otra cara es la cara de salida. Salen vesículas llenas de proteínas que han sido procesadas y modificadas a medida que atravesaron el complejo de Golgi y luego serán distribuidas a distintos destinos finales en la célula. Serán proteínas de exportación, proteínas de membrana o podrán formar los lisosomas. Por ejemplo, en el complejo de Golgi se procesan los oligosacáridos que se presentan en el lado exterior de la membrana celular. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi. Podemos ver aquí cómo sale esta vesícula que contiene enzimas hidrolíticas capaces de catalizar reacciones de degradación de biomoléculas. Los lisosomas participan en la digestión celular. Cuando en una célula se fagocitan ciertas partículas que deben ser degradadas, por ejemplo, podrían ser bacterias ingeridas
por una célula del sistema inmunitario, estas vacuolas que contienen esas bacterias se van a fusionar con un lisosoma que contiene las enzimas digestivas y se producirá la degradación de estas bacterias o de este material. Muchos productos de degradación podrán ser absorbidos por la célula a través de su membrana. Y si no, los desechos serán eliminados por exocitosis. Las mitocondrias están limitadas por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna presenta numerosos pliegues que son denominados crestas. En esta membrana se encuentran muchas enzimas y otras proteínas importantes para los procesos metabólicos que ocurren en las mitocondrias. También hay enzimas en la matriz mitocondrial. La función de las mitocondrias está relacionada con las transformaciones energéticas orientadas a obtener ATP, la molécula que aporta energía para todos los trabajos celulares. Además, en la matriz mitocondrial se encuentra ADN y ribosomas y se pueden sintetizar algunas proteínas propias de la organela. La presencia de ADN, ribosomas y una doble membrana ha llevado a postular la hipótesis de la endosimbiosis. Según esta hipótesis, las mitocondrias evolucionaron a partir de células procariotas que fueron ingeridas por células eucariotas, y luego las células procariotas ingeridas se especializaron en el metabolismo energético y perdieron su autonomía. Finalmente, haremos referencia a los procesos relacionados con la muerte celular. La muerte celular en el organismo siempre ocurre y no produce alteraciones. Por el contrario, contribuye a la renovación de algunos tejidos. El número de células de un tejido está regulado por mecanismos homeostáticos. Pero debemos diferenciar dos formas de muerte celular. La necrosis se produce como consecuencia de una lesión en un tejido. Ocurre desorganización del citoplasma y del núcleo, pérdida de la continuidad de la membrana plasmática. Se produce la atracción de células del sistema inmunitario. Ocurre un proceso inflamatorio y los restos de las células son eliminados por fagocitosis por las células de defensa que llegaron al tejido. En cambio, la apoptosis es un proceso de muerte celular programada genéticamente. Las células fabrican las enzimas que causarán su propia destrucción. Las células se encogen, su cromatina se fragmenta, la célula se divide en vesículas que luego serán fagocitadas por las propias células del tejido. No se produce el proceso inflamatorio. Por ejemplo, veremos que durante el desarrollo del sistema nervioso ocurre apoptosis celular. Los temas desarrollados en esta clase son los siguientes. Célula eucariota, realizamos una distinción con las células procariotas, vimos las principales estructuras de nivel subcelular
y las funciones de estas estructuras. También analizamos los mecanismos de transporte a través de membrana, hablamos sobre el concepto de gradiente electroquímico, sobre la necesidad de transportadores y de energía para los procesos de transporte, y también realizamos la distinción entre necrosis y apoptosis. Para completar la unidad número 2, falta todavía desarrollar 3 temas: metabolismo energético, síntesis de proteínas y división celular. 3 procesos muy importantes que serán aplicados durante el año para el estudio de los otros temas. Muchas gracias.